Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos de vuelta, ¿sí? Vamos a charlar un poquito más acerca de las promesas, hoy otra vez, pero antes, como siempre, vamos a orar, vamos a dejar estos minutitos en manos de Dios, ¿sí? Para que Él esté presente mientras estemos charlando. ¿Oramos? Señor Jesús, Padre Santo, en tu nombre Jesús, yo te pido, Señor, que vos tomes control de estos minutos, Señor. Oro, papá, para que tu Espíritu Santo sea quien ministre, Señor, la vida de cada una de las personas que va a escuchar esto, papá. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo sea quien ministre mi vida, Señor. Padre, oro para que seas vos quien guíe, Señor, estos minutos, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, llevo cautivo todo pensamiento en la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Nos declaramos libres para escucharte a vos. Oro, Señor, para que vos hagas, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto en la vida de cada una de las personas que la escuche. Papá, oro, Señor, para que esta palabra ministre, Señor, la vida de cada una de las personas que la escuchen, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que donde haya necesidad, esta palabra llegue, Señor. Donde haya hambre y sed de vos, esta palabra llegue. Espíritu Santo, te pido que tomes el control. Te pido que hables vos en estos momentos, que seas vos, Espíritu Santo, quien ministre las vidas, quien ponga las palabras en mi boca, Señor. En tu nombre, papá, dejamos estos minutos en tus manos. Sé el Señor de este lugar, sé el Señor de cada casa donde escuchen esta palabra, sé el Señor de cada lugar donde esta palabra sea soltada, para que todo lo demás retroceda. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, como dije, vamos a hablar de las promesas, pero este tiene un nombre que se llama herederos de ellas, herederos de las promesas, ¿sí? Yo digo, tiene nombre a, no sé, telenovela mexicana, ¿no? Los herederos de las promesas, ¿sí? Que tiene que ver todo, cuando hablamos de herederos y de herencia y todas estas cuestiones, uno siempre piensa en no sé, herencias millonarias, en gente que se pelea por las herencias o si va a recibir la herencia o no, si comprobar que era familiar de esa persona, quién lo iba a heredar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como yo siempre digo, en el reino de Dios, ¿sí? Es el reino del revés, decía Marilena Walsh, ¿sí? Es el reino del revés, porque en el reino de Dios las cosas no son como que estamos acostumbrados a que sean acá, ¿sí? Siempre acá, por ejemplo, uno tiene que ser el primero, ¿sí? O sea, uno tiene que ser el primero, tiene que ser lo mejor que hay, ¿sí? Y en la Biblia dice que los últimos serán los primeros, ¿sí? La Biblia siempre dice que venimos a servir y no a ser servidos, ¿sí? Entonces, por eso digo siempre que en Dios, el reino de Dios es el reino del revés. Y en el caso de las promesas también lo vamos a ver cómo es esto, ¿no? Pero en primer lugar, para poder charlar de esto, vamos a charlar un poquito acerca de dónde vienen las promesas y de esta promesa general, ¿no? Y hay un título que se llama La promesa de la promesa, ¿no? Que parece un trabalengua, una repetición de palabras, pero todo inicia con la promesa de la promesa, ¿no? Dios nos promete a su Hijo, ¿sí? Dios promete a la promesa, ¿sí? Y lo hace en Isaías, o sea, muchísimo. Y el libro de Isaías se escribió muchísimos años antes de que Jesús naciera en Belén, ¿sí? Pero ahí ya estaba la promesa de Dios. Y lo voy a leer para no confundirme ninguna palabra. Y dice en Isaías 7:14, muy bien, dice, ¿sí? El Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Muchísimo de años antes de que Jesús naciera, Dios ya había dado su promesa. Y su promesa era de que Él iba a estar con nosotros. Y fíjate que Él no dice Dios estará o Dios estaba. Dios está con nosotros, ¿sí? Y la promesa era Jesús, era su Hijo, ¿sí? Él era la promesa de la promesa. Y Pablo habla de que las promesas
son riquezas inescrutables, dice una palabra medio rara, ¿no? Pero quiere decir que son inagotables, ¿sí? Las promesas están ahí para nosotros y son inagotables, ¿sí? No se terminan. Por eso digo que me encanta el reino de Dios, porque es el reino del revés. Acá, en este mundo, como que todo se termina, como todo se acaba, como todo tiene su fin, hay que correr, porque se termina. No, en el reino de Dios dice que las promesas son inagotables, que nunca se acaban. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para eso, no? También hay una palabra que me encanta mucho que dice que las promesas son excelentes, ¿sí? ¿Y qué quiere decir excelentes, no? Excelentes tiene que ver con son buenas, son buenísimas, ¿sí? Están llenas de bondad. Las promesas son genuinamente buenas, ¿sí? Para nosotros. ¿Y en qué radica esa bondad? ¿En qué radica esa excelencia y esa bondad de la promesa para cada uno de nosotros? Radica en que el autor de las promesas es Dios, ¿sí? Dios es el autor de las promesas. Pero quien está ahí para que nosotros alcancemos esa promesa es Jesús, ¿sí? Dios es el autor de las promesas, pero Jesús es el camino a las promesas, ¿sí? Jesús es el ticket a las promesas, ¿sí? Vos querés llegar a las promesas, necesitas el ticket, ¿sí? Y Jesús es el ticket, Jesús es el camino a las promesas. Jesús me gusta como dice acá, es el banco inagotable donde podemos ir por las promesas, ¿sí? Es el banco donde nunca se termina tu crédito, ¿sí? Es el lugar donde puedes ir siempre, siempre por las promesas. Entonces, si queremos acceder a las promesas, si queremos llegar a las promesas, si queremos ser herederos de las promesas, primero tenés que conocer a alguien. Y ese alguien es Jesús. Solo vamos a poder acceder a las promesas si conocemos a Jesús, ¿sí? Y vos me decís, bueno, pero yo ya escuché de Jesús un montón de veces, leí de Jesús, estoy escuchando de Jesús todo el tiempo, más en esta semana estoy escuchando todos los días de Jesús. Sí, pero vos no solo tenés que escuchar de Jesús, sino tenés que conocerlo a Jesús, ¿sí? Y yo te puedo contar de lo fabuloso que tenerlo a Jesús en tu vida, pero es el Espíritu Santo quien va a hacer que vos puedas entender la importancia de Jesús en tu vida, ¿sí? Y por qué Jesús es el camino de las promesas. Yo oro, así como te estoy hablando ahora, ¿sí? Estoy orando, ¿sí? Para que el Espíritu Santo, donde vos estés, sea quien te revele quién es Jesús, ¿sí? Porque yo puedo contarte un montón de cosas de Jesús, pero es el Espíritu Santo quien te va a revelar verdaderamente quién es Jesús en tu vida. Así que, Espíritu Santo, ahora donde estés, trae revelación de quién es Jesús. Yo siempre digo, Jesús es mi todo, ¿sí? Jesús es mi sostén, Jesús es mi fortaleza. Yo estoy hoy hablándote a vos porque Jesús irrumpió en mi vida, ¿sí? Hoy yo sé que soy una heredera legítima de las promesas, que están las promesas inagotables para mí, porque Jesús irrumpió en mi vida, ¿sí? Porque Jesús está conmigo, porque yo sé que lo tengo acá al lado mío, ¿sí? Porque yo sé que donde voy, Jesús está conmigo. Y yo anhelo que eso pueda ser Jesús para vos, ¿sí? Anhelo que el Espíritu Santo te muestre la importancia de tener a Jesús en tu vida, ¿sí? Yo podría darte un manual de instrucciones y decirte, no, primero esto, pero vivirlo a Jesús, ¿sí? Es una cuestión personal, ¿sí? Y singular de cada uno, ¿sí? Con cada persona que hables, que se haya encontrado con Jesús, te va a contar quizás una forma diferente de cómo se encontró con Jesús, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho una historia, ¿sí? Que cuenta una señora, ¿sí? Es una bastante conocida, hace un tiempo es norteamericana, ¿sí? Anne Lamott se llama, y ella cuenta un momento súper terrible de su vida, ¿sí? Estaba muy mal, se había practicado un aborto recientemente, estaba muy triste, muy deprimida, ¿sí?
vivía alcoholizada, tratando de apagar esos miedos, estas tristezas, esas angustias, ¿sí?, que sentía. Y ella se recordaba haber estado muy mal posaborto por la cantidad de sangre que había perdido, y estar en su habitación, ¿sí?, y estar sollozando y llorando y sentir una presencia, ¿sí?, sentir que alguien la estaba mirando, que alguien estaba ahí, no mirándola como controlando, pero que alguien estaba ahí presente, como cuidándola, como diciendo acá estoy. Y ella recuerda que a la mañana se levanta y dice, no, no hay nadie, vivo sola, no hay nadie, es imposible, todo esto es producto del alcohol y de la cantidad de sangre que perdí. Y cuenta que se levanta y se iba a la iglesia y se sentaba en el último banco y ni siquiera podía pararse para cantar una canción, se sentaba en el último banco para que nadie la vea, para que nadie la moleste, y solo se sentaba a escuchar y a llorar porque se sentía muy triste y su vida era un vacío total. Y recuerda el camino de regreso a su casa y ver un gatito que la seguía, ¿sí? Y mirar un gatito y que la seguía, ¿sí? Y sentir eso y bueno, y la seguía hasta su casa. Y ella llega a su casa, ¿sí?, y cierra la puerta y siente ese maullar de ese gatito, ¿no? Y entonces ella abre la puerta y deja entrar a ese animal, ¿sí?, y ese gatito, y se queda con ella desde ahí en adelante, ¿no? Y ella en ese momento cuenta la historia que ella se cae rendida, llorando, ¿sí?, y entendiendo que eso, lo que pasó con ese gatito, era lo que Jesús quería para su vida, ¿sí? Jesús había estado, Jesús la había seguido, estaba todo el tiempo al lado de ella y le estaba pidiendo que le deje entrar a su vida, ¿sí?, para quedarse ahí, para acompañarla. Entonces ella cuenta que desde ese día, ¿sí?, ese gatito vivió con ella de ahí en adelante, ¿sí? Y por más que sea una mascota, y hablemos yo no soy muy fan de los gatos, ¿no? Pero por más que hablemos de una mascota, ¿sí?, es eso lo que Jesús quiere para tu vida, ¿sí? Y eso es lo que Jesús está haciendo todo el tiempo en tu vida, ¿sí? Eso que sentís muchas veces alrededor tuyo cuando pensás que estás muy sola, ¿sí?, es Jesús, ¿sí? Es Jesús buscándote, insistiendo en estar con vos, ¿sí? Y a mí me gusta porque la Biblia dice que en Jesús no hay condenación, ¿sí? Lo voy a leer porque me gusta mucho. Dice, ninguna condenación, en Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, ¿sí? Pero tenés que estar con Él, tenés que buscarlo a Jesús, ¿sí? Mira, las promesas, como te conté la otra vez, son miles, hay muchas, ¿sí? Y son inagotables y están para vos, ¿sí? Hay promesas de que te van a sostener, hay promesas de que Dios no te va a soltar, hay promesas de provisión para tu vida, hay promesas de un cambio radical en tu vida. Vos no tenés que estar viviendo en la tristeza, no tenés que estar viviendo inmerso en la culpa, no tenés que estar viviendo en la preocupación, no tenés que estar viviendo en medio de la angustia, ¿sí?, en medio de la soledad. No naciste para eso no naciste, ¿sí? Déjame decirte que ese no es el lugar para vos, ¿sí? Y que está Jesús llamando a tu puerta y esperando que lo dejes entrar, ¿sí? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Jesús. Jesús está buscando entrar en tu vida, ¿sí? Jesús está buscando todo el tiempo entrar en tu vida. Y la mejor decisión que puedes tomar es dejarlo entrar, ¿sí? Los herederos de las promesas somos nosotros, ¿sí? Porque Jesús con su sangre divina lo pagó en la cruz por nosotros. No tenés que hacer nada para heredar las promesas, salvo conocer a Jesús, ¿sí?, conocer a Él, charlar con Él, invitarlo a tu casa, ¿sí?, invitarlo a que entre a tu vida, ¿sí? Jesús es lo mejor que te puede pasar.
Jesús es lo que necesitas, ¿sí? Jesús es la respuesta a todas las preguntas que tenés. Jesús es el remanso para tu vida. Jesús es lo que estás necesitando en este momento. Así que yo oro en el nombre de Jesús para que donde estés, para que donde vos estés escuchando esta palabra, Jesús sea tan real en tu vida como ese gatito de la historia. Que Jesús sea tan real en tu vida que no puedas evitar dejarlo entrar, que no puedas evitar que entre a tu vida, que irrumpa en tu vida. Mira, lo mejor que te puede pasar es que Jesús irrumpa en tu vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Porque en Jesús están las respuestas, porque en Jesús está la paz, porque en Jesús está el gozo, porque en Jesús está todo lo que necesitas. Así que para ser herederos de las promesas, ¿sí? Para cerrar la clase, para ser heredero de las promesas, para ser un legítimo heredero de las promesas, lo necesitas a Jesús. Así que oro para que donde estés en este tiempo, lo busques a Él. Termino orando, ¿sí? Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por poder disfrutar de tu presencia. Gracias, Jesús, por ser tan real en nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que donde esta palabra sea oída, sea soltada, vos la estés mostrando a Jesús. Espíritu Santo, te pido que ministres las vidas de cada una de las personas que escuchan. Te pido, Señor, que en estos minutos, en estos segundos, Señor, tu Espíritu Santo llene las vidas. Mostráselo a Jesús. Jesús, irrumpí en esas vidas de necesidad. Jesús, te necesitamos llenando vacíos, te necesitamos, Jesús, renovando fuerzas, te necesitamos, Jesús, trayendo descanso. Tu palabra dice que todo lo que estemos cansados vos nos vas a hacer descansar. Tráenos descanso, Jesús. Te necesitamos, Señor, para que nos hables palabras de fe. Te necesitamos, Señor, para que nos muestres el camino a seguir. Espíritu Santo, gracias. Gracias por llenarnos de Jesús. Gracias por permitirnos ver a Jesús. Oro, Señor, para que donde estén, Señor, los hogares sean llenos de tu paz, sean llenos de tu presencia, Señor. Oro para que sea un tiempo tan real que podamos ver a Jesús en nuestras vidas, en cada momento, en cada instante, en cada situación, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por poder disfrutarte, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada una de las personas que están escuchando esto y te pido que te quedes con nosotros. Gracias, papá. Amén. Nos vemos.